A lo largo de la historia, el ser humano se ha obsesionado con los números, intentando descubrir un posible significado oculto en ellos, o asignándoles uno que antes no tenía. En todas las culturas existen los números de la buena y de la mala suerte. En China, por ejemplo, el número 8 significa eternidad, por lo que es un buen número. Sin embargo, para gran cantidad de países occidentales, el número 3 es un número maldito, al igual que para Japón lo es el número 4, ya que representa la muerte. Siempre hemos intentado aportarle un significado a los números, lo que nos ha llevado a crear estudios tan interesantes como la numerología, que pretende establecer una relación mística entre un número y uno o más eventos coincidentes que, en muchas ocasiones, no hay que dejar pasar. Muy pocos saben que si tomas un vuelo con el número 191, tienes motivos para preocuparte. Ningún otro número acumuló tantos infortunios en lo que a viajes en avión respecta. Si estás a punto de subir a uno de ellos, aún estás a tiempo de evitarlo. ¿Casualidad o destino? Tú decides. Uno de los primeros incidentes involucrados con el número 191 tuvo lugar el 5 de marzo de 1963. Se trataba del vuelo Aeroflot 191, un vuelo nacional soviético en el que viajaban 43 pasajeros con destino al Aeropuerto Internacional de Ashgabat. Tras un vuelo tranquilo y sin ningún tipo de incidente, mientras el avión se preparaba para aterrizar en Ashgabat, el tiempo cambió repentina y drásticamente a una fuerte tormenta de polvo. Un cambio de pronóstico que cogió por sorpresa a los pilotos y que derivó en una tragedia. La tormenta llegó a interferir severamente con las comunicaciones, además de causar que la brújula y la baliza no direccional del vuelo se descontrolaran. Aún así, el avión intentó aterrizar, pero los fuertes vientos hicieron que este se estrellase espectacularmente a lo largo de toda la pista, cobrándose la vida de 8 miembros de la tripulación y 4 pasajeros. A simple vista, parece haber sido un simple y trágico accidente, pero este sería el primero de muchos vuelos con un final trágico y que giraron en torno al número 191. El 15 de noviembre de 1967, el piloto Michael J. Adams se encontraba al mando del avión experimental norteamericano X-15 para llevar a cabo el vuelo de prueba 191. Al poco tiempo de despegar desde una de las alas de un NB-52B en Delamar Dry Lake, Nevada, Adams informó a control sobre una serie de problemas eléctricos y dificultades en el control del aparato. Poco después de la transmisión por radio, el avión comenzó a girar sobre sí descontroladamente, hasta que terminó estrellándose en el suelo y cobrándose la vida del único pasajero. Investigaciones posteriores indicaron que el accidente pudo haberse debido a 3 factores: un fallo en la interpretación del panel de control, un fallo eléctrico y la sensación de vértigo del piloto. Por supuesto, se trataba de un vuelo experimental y había que tener en cuenta que algo podía salir mal, pero se trataba de otro vuelo 191, lo que lo hace mucho más perturbador. Pasando a la década de 1970, la mala suerte viajó entonces hasta Puerto Rico, donde ocurriría otra trágica historia asociada al número 191. Corría el 24 de junio de 1972, cuando el vuelo 191 de Preen Air ponía rumbo al aeropuerto de Mercedita, Puerto Rico, con 18 pasajeros a bordo y 2 miembros de la tripulación. Dicho vuelo se encontraba bajo el mando del capitán Donald Price, de 28 años, un aviador muy experimentado que había registrado aproximadamente 8.300 horas de vuelo, de las cuales más de 3.000 habían sido en este tipo de aeronave. Todo transcurría con tranquilidad hasta que llegó el momento de aterrizar. Conforme el avión iba descendiendo, una densa niebla hizo que el piloto girara bruscamente para evitar algo con lo que supuestamente parecía que iba a chocar. Sin embargo, Donald Price perdió el control y terminó estrellando el avión. Murieron 5 personas y 15 resultaron heridas, 7 de las cuales se encontraban en estado muy grave. Las autoridades indicaron que la causa del accidente fue un vehículo mal estacionado en mitad de la pista de aterrizaje, pero las investigaciones posteriores no consiguieron probar que eso hubiese ocurrido realmente así. 9 años más tarde del accidente del vuelo 191 de Preen Air, se produjo el que es, hasta la fecha, el accidente aéreo más terrible de la historia de los Estados Unidos. El McDonnell Douglas DC-10, por aquel entonces una aeronave comercial de última generación, se encontraba bajo la lupa tras una serie de accidentes acontecidos muy recientemente. Debía partir el 25 de mayo de 1979 del Aeropuerto Internacional O'Hare, en Chicago, y llegar a Los Ángeles con un total de 271 personas a bordo, 258 pasajeros y 13 tripulantes. Sin embargo,
Poco después de alcanzar la velocidad de despegue, el motor izquierdo se desprendió por completo de su soporte, quedando tendido en la pista. El DC-10, sin embargo, siguió su camino impulsado por los otros dos motores y logró despegar, pero sería imposible evitar la tragedia. Desde tierra, se podía ver cómo la aeronave dejaba una estela de combustible y líquido hidráulico mientras volaba a baja altura. Ante tal escena, los controladores aéreos intentaron contactar con los pilotos y coordinar un aterrizaje de emergencia, pero nadie respondía. El avión perdió altura y terminó estrellándose sobre un hangar dentro del propio aeropuerto O'Hare. En apenas 50 segundos de vuelo, murieron las 271 personas que viajaban a bordo del aparato y otras 2 que se encontraban en tierra firme. Fue una verdadera tragedia. Los años pasaron y llegó la década de los 80, y con ella, la maldición del vuelo 191 de Delta Airlines. El 2 de agosto de 1985, los pasajeros de dicho vuelo debían partir desde Fort Lauderdale, Florida, hasta Los Ángeles, haciendo escala en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Durante el trayecto, el vuelo 191 atravesó una tormenta eléctrica que se formó en Luisiana. El capitán Connors reconoció la tormenta y tomó medidas para evitarla, pero se encontraron con el mismo problema en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, donde se formó otra tormenta aislada. El capitán de la nave y el primer oficial decidieron atravesarla de todos modos, lo que trajo como consecuencia que el avión quedara atrapado en una microrráfaga. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos por no perder altura y evitar la catástrofe, el avión terminó estrellándose. Murieron 137 personas, incluyendo a 128 de los 152 pasajeros y a 8 de los 11 miembros de la tripulación, convirtiéndolo en el segundo accidente aéreo más grave de la historia que involucraba a una aeronave Lockheed L-1011. Nos encantaría decir que ya no hubo más vuelos malditos relacionados con el número 191, pero no fue así. Mucho más reciente, tuvo lugar el vuelo 5191 de Comair, comercializado como vuelo 519 de Delta Connection. Debía despegar desde el aeropuerto de Bluegrass, en el condado de Fayette, Kentucky, el 27 de agosto de 2006, justo cuando ocurrió la tragedia. Los pilotos se percataron de que las luces de la pista no estaban encendidas, pero continuaron según lo previsto sin darse cuenta de que habían intentado despegar desde una pista equivocada. La pista número 26 no era lo suficientemente larga como para garantizar un despegue seguro, algo que los pilotos no notaron hasta que el avión se salió espectacularmente de la pista y terminó estrellándose contra el suelo a gran velocidad. Solo sobrevivió una persona de las 50 que viajaban a bordo. Por último, llegamos al extraño caso del vuelo 191 de JetBlue, en el que un Airbus A321 de la aerolínea JetBlue Airways cubría un vuelo entre Nueva York y Las Vegas el 27 de marzo de 2012. Sin embargo, en algún punto del viaje, el vuelo tuvo que desviarse a Amarillo, Texas, tras el incidente que la propia aerolínea describió como un problema médico del capitán. Según algunas fuentes, el capitán de la aeronave, Clayton Osborne, sufrió una crisis nerviosa en pleno vuelo que comenzó en la cabina de mandos y concluyó cuando varios pasajeros consiguieron inmovilizarlo en el suelo. Varios testigos relataron cómo Osborne corría por el pasillo central del avión, balbuceando incoherencias sobre los atentados terroristas del 11 de septiembre e Irán, así como referencias religiosas. Afortunadamente, el avión consiguió aterrizar en perfectas condiciones y sin lamentar ningún tipo de daño. No ocurrió lo mismo para Clayton Osborne, pues fue acusado de diversos delitos por su errática conducta durante el vuelo 191, además de ser diagnosticado con algún tipo de desequilibrio mental. Durante sus 12 años como piloto profesional, nadie de su entorno recuerda que Osborne hubiera sufrido antes una crisis nerviosa de este tipo, lo que hace que este caso se torne mucho más intrigante. ¿Pudo haber sido poseído por algún tipo de fuerza relacionada con el número 191? Jamás lo sabremos. ¿Crees que es demasiado exagerado asignar un número a todos estos accidentes? Lo cierto es que los aviones son los medios de transporte más seguros del mundo, así que, ¿qué probabilidad existe de que todos estos vuelos estén señalados con el número 191? ¿Coincidencia o destino? Independientemente de lo que pienses, sigue siendo algo bastante perturbador que, quizás, pueda hacer que te pienses 2 veces lo de coger un vuelo con este número. Igualmente trágico es el hecho de que un avión con cientos de pasajeros desaparezca de la faz de la Tierra sin dejar rastro. Nada atrae más
en lo que a misterios de la aviación se refiere, que las historias acerca de aeronaves desaparecidas. Uno de los mayores misterios de la aviación fue el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido tras salir de Kuala Lumpur cuando ponía rumbo hacia Pekín en el año 2014. ¿Quieres conocer más acerca de esta historia? Si es así, echa un vistazo a nuestro próximo video.